Bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Bienvenido, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Dios, a usted y a cada uno de los amigos y hermanos que están con nosotros en Escuela Sabática al punto. El título de la lección de esta semana, El poder exaltado de Jesús, basado en Efesios 1, del 15 al 23, esto es Escuela Sabática al punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana son los siguientes: orando por la iglesia y disfrutando el poder de Cristo resucitado. Es interesante, pastor, que en muy pocas ocasiones podemos ver a Pablo como un hombre de oración, pero era un hombre de oración. Lo conocemos como Pablo el misionero, Pablo el celoso por las cosas de Dios, Pablo el teólogo. Pero en la carta a los Efesios, pastor, nos vamos a encontrar por lo menos dos oraciones de Pablo para la iglesia, para los hermanos de Éfeso. ¿Qué podemos aprender en el concepto de oración de Pablo que sea de bendición para nosotros, pastor? Bueno, pastor, como usted menciona, aunque en ocasiones vemos a Pablo como el teólogo, el predicador, el plantador de iglesias, el que evangeliza, Pablo fue un hombre de oración. Y claro, Pablo está enmarcado, tengamos presente, en esa tradición judía, donde cada familia realizaba varias oraciones al día. Pastor, recordamos, ¿verdad?, ejemplos como el caso de Daniel, como es presentado en la palabra de Dios, que nos menciona en Daniel capítulo 6, que él oraba 3 veces al día. Pero es interesante que en esta sección el apóstol, ¿verdad?, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 16, él nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, Amén, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tú puedes escuchar cómo el apóstol Pablo no deja de orar por los hermanos, por la iglesia en Éfeso. Pero esa oración que él eleva a Dios está cargada de agradecimiento, está cargada de gratitud por la obra que Dios ha hecho en sus vidas y por la obra que continuaba realizando en sus vidas. Entonces tú puedes darte cuenta de algo en particular. Aquí Pablo está diciéndonos la práctica, su rutina de oración está enfocada hacia la iglesia. Es interesante que cuando nosotros hablamos hoy de oración, pastor, con frecuencia reducimos la disciplina de oración a una lista de pedidos que le traemos a Dios por el esposo, por la esposa, por los hijos. Y eso está bien. Pero aquí Pablo no está orando por la familia inmediata suya, que sabemos que él tenía, que poseía. Pero es interesante que él está hablándonos que él se acerca a Dios con un espíritu de agradecimiento. Y mira, a mí me gustaría, al inicio, pastor, me gustaría compartir con cada uno de nuestros amigos. En la Biblia, aunque nosotros vemos a través del texto sagrado que se utiliza el término oración o el verbo orar, en sí, cuando nosotros estudiamos el lenguaje que usa la Biblia para el verbo orar, en la Biblia existen varios verbos para orar. No es la misma palabra, pero todo se traduce en español orar. Pero cuando tú miras, por ejemplo, el sentido primario de lo que es la oración, en relación a lo que la Biblia nos presenta, la primera persona, pastor, de paso, que la Biblia presenta orando, o que se presenta que alguien está orando, es precisamente en Génesis capítulo 20, en relación al padre de la fe. Y allí nosotros vamos a encontrar una situación complicada que el padre de la fe ha causado por el hecho de que él quiso pasar a su esposa como su hermana, y Abimelech termina casi, ¿verdad?, tomando a Sarai como esposa. Y entonces cuando Dios lo confronta en un sueño, ¿verdad?, Abimelech dice: pero yo no sabía. Y entonces Dios habla en Génesis capítulo 20, versículo 7, a Abimelech, y él dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Y aquí viene lo interesante.
y orará por ti. Es la primera vez que se utiliza el verbo orar en la Biblia. El verbo orar rinde el verbo hebreo palal, que significa orar por alguien más, no por ti. Y es lo interesante cuando pensamos en el acto de oración. Pablo está diciéndonos, no ceso de orar por ustedes. En otras palabras, Pablo en su manera de ver lo que el texto bíblico él había asimilado y practicado, él está orando por los demás, que es el sentido primario del acto de la oración. Apreciado amigo, tú y yo tenemos muchas razones por qué presentar a personas que nos rodean, pero Pablo está alabando a Dios, está orando a Dios en agradecimiento por la obra de la salvación que él ha visto en la vida de los efesios. De manera similar, nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos que están cargados, matizados por ese elemento de la gratitud en medio de la oración. Y hay un pasaje que también ilustra esto, que está en el libro de Daniel, capítulo 6, donde se nos dice que en medio de una situación conflictiva donde se ha dado un edicto para que nadie orara por un espacio de 30 días, Daniel se arrodillaba como solía hacerlo antes, oraba y daba gracias a Dios. Daniel 6:10. Y claro, era propio de la oración en el texto bíblico agradecer a Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es el que provee para toda nuestra necesidad y el que sustenta la iglesia, el que hace posible que las personas vengan al conocimiento del Evangelio. Gracias, pastor. Querido hermano, yo creo que tú y yo estamos conscientes de que la mayoría de nuestras oraciones en nuestro hogar, tal vez en nuestras iglesias, como usted dijo, pastor, son una gran lista de pedidos que en sí son necesarios y es lo que nos aflige. Pero cuán importante es el concepto de oración intercesora, orar por otros. Así es. Y Pablo, al estar orando por los hermanos en Éfeso, él pide específicamente y para su servidor, estudiando el capítulo 1, versículos 17 al 23, como veremos también en nuestra próxima lección, en el capítulo 3, donde Pablo vuelve a orar por los hermanos en Éfeso, él es bien específico, pastor. Él dice, Pablo ora para que conozcan a Dios, para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. También para que tengan un conocimiento de Él y para que vuestros ojos, dice el apóstol, vuestros ojos sean abiertos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Tremenda petición, pastor. Así es. Vemos aquí, mi querido hermano y querida hermana, que el elemento en la oración de Pablo son los hermanos. Pero él pide que Dios sea realmente conocido por ellos y que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. ¿Qué podemos aprender, pastor, de estos pedidos específicos del apóstol Pablo? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros como intercesores por aquellos que están en lucha continua? Apreciado amigo, cuando tú miras al apóstol Pablo, claro, aquí, pastor, de paso, esta expresión que él utiliza, los ojos de vuestro entendimiento, es una expresión que solo Pablo la usa en el Nuevo Testamento. Y sabemos, ¿verdad?, que en cierta medida Pablo está hablándonos no de los ojos nuestros, ¿verdad?, sino que está utilizando una figura literaria, una metáfora para hablarnos de que nuestra mente, nuestros corazones, ¿verdad?, el corazón es utilizado como un sinónimo de nuestra mente, que nuestra mente pueda ser iluminada usando la imagen de los ojos. Y claro, eso es posible debido a que tú y yo hemos sido alcanzados gracias a la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa gloria que Él está presentando, ¿verdad?, en el versículo. Sabemos que en su epístola, el Padre de Gloria, nosotros vamos a encontrar esa conexión directamente
con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Cristo, la gloria de Dios, se manifestó en Romanos capítulo 6, versículo 4, por ejemplo, Él nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, la gloria del Padre, esa frase que él está utilizando en medio de esta oración, está conectada directamente con la gloria que se manifestó en la resurrección del Señor Jesucristo, de manera similar al poder de Dios que es evidente, como él presenta en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, y él dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, con su gloria. Así que, apreciado amigo, no importa lo difícil que sea la situación de la persona por la cual tú estás intercediendo. Así como Pablo oraba de que la gloria de Dios, la gloria del Padre, que las personas pudieran sus ojos del corazón ser iluminados, de igual manera la gloria de Dios se puede manifestar por aquellos que tú estás intercediendo, por aquellos que tú estás orando. Así que ese ministerio de oración, ese privilegio que Dios te da, que Dios me da a mí de interceder los unos por los otros, debemos de ejercerlo todos los días de nuestras vidas, orando varias veces sabiendo que Dios tiene poder y que Él desea manifestar su gloria. Pablo va a presentar, queridos hermanos, la base de la confianza en nuestras oraciones, y lo va a hacer del versículo 19 al versículo 21, describiendo lo que es, pastor, el poder de Dios. Cuando nosotros vemos aquí la gran descripción que Pablo quiere que los hermanos en Éfeso conozcan, él relata lo siguiente: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y tiene poderes, todo lo tiene bajo control, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Como recordamos en la primera lección, cuando dimos la introducción general a la epístola a los Efesios, nos dimos cuenta que ahí se manejaba mucho, pastor, el asunto del poder. ¿Quién tiene más poder? Y ahí había hombres y mujeres que decían que tenían poder. Pero Pablo resalta no solamente a los hermanos en Éfeso y a nosotros, sino también a nosotros, que el verdadero poder solamente está en Cristo Jesús. Amén. Ayúdenos, pastor, por favor. Y claro, pastor, yo quiero resaltar esto, o mejor dicho, asociarlo de nuevo con la gloria de Dios. Como ya mencionamos en Romanos 6:4, Pablo conecta la gloria del Padre con la resurrección de Cristo. La obra del Espíritu Santo en nosotros es que nuestros ojos del corazón sean iluminados. Hay una relación directa y ese poder se manifiesta en las vidas de cada uno de los hijos de Dios en relación al conocimiento. Pero mira, ese poder es el cumplimiento del plan de la salvación del Mesías. Isaías había predicho, pastor, en la obra del Mesías, en Isaías capítulo 11, versículo 2, él decía acerca del Espíritu que posaría sobre el Mesías y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros sabemos muy bien, en la resurrección de Cristo se manifestó la gloria, se manifestó el poder, pero Cristo vino para que tú y yo también podamos experimentar ese poder, ese conocimiento, esa iluminación, ese temor de Dios que hace posible nuestra salvación, tu salvación y mi salvación. Pero alguien puede preguntarnos, ¿pero cómo? ¿De qué manera yo puedo experimentar ese poder hoy? Pues Jesús lo dijo claro. Él dejó otro consolador. Por eso Juan capítulo 14, versículo 26, él dijo, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Tú y yo recibiremos poder, como Él lo anticipó en su ascensión, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Así que tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos expensas únicamente a los poderes que existen en este mundo. Tú tienes el Dios Todopoderoso a tu lado, de parte tuya, que desea hacer de ti y de mí su santa y divina voluntad, de tal forma que los demás puedan ver que ese poder ha operado en nosotros, que es el mismo poder que operó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, podemos darle muchas gracias a Dios de esta parte de la palabra. Nos encontramos que Pablo está intercediendo de manera específica por los hermanos y concluye la base de su oración diciendo: es importante recordar, reconocer y vivir que tenemos el poder de Dios, que podemos gozar de ese poder y que Jesucristo tiene sometida todas las cosas bajo sus manos y su iglesia está sometida bajo ese poder. Qué hermoso poder recordar y vivir con esa seguridad. El único nombre que nosotros debemos reconocer que tiene autoridad y tiene poder es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán importante, pastor, es ese concepto en nuestra época que estamos viviendo, porque todo mundo dice, busca poder aquí, busca poder allá, pero gracias a Dios que tenemos en su palabra esta certeza. Amén. Y yo quiero que tú puedas, apreciado amigo y hermano, recordar, Pablo está citando los grandes eventos de la salvación en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El poder que resucitándole de los muertos, Cristo resucitó. Por ejemplo, luego él menciona en el versículo 20, y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Un pasaje, pastor, que también menciona, ¿verdad?, estos movimientos en el plan de la salvación, estos actos divinos. Es como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 34, donde él hace la pregunta, no importa lo que nos rodee, no importa las dificultades, cuando tú y yo estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos, nada ni nadie nos puede condenar. Y Pablo en Romanos pregunta en capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él es quien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y él dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que tú y yo, cuando presentamos nuestras oraciones delante de Dios, nos unimos a la intercesión que el Espíritu Santo hace en favor nuestro, que Cristo hace en favor tuyo y mío en el santuario celestial. Pero gracias a esa resurrección, Cristo, nuestro Salvador, fue declarado Hijo de Dios según el poder de santidad por la resurrección de los muertos, como él presenta en Romanos capítulo 1, versículo 4. Así que es gracias a su resurrección que tú y yo tenemos acceso a ese poder que podemos recibir cada día, a ese perdón, a esa salvación. Es por eso que Pablo está edificando este argumento. Sus oraciones son escuchadas, tus oraciones son escuchadas. Es por eso que debemos de venir delante de Dios con agradecimiento, porque Él ya obtuvo la victoria por ti y por mí, por su resurrección, por su ascensión, por sentarse en el trono en los cielos. Así que hoy más que nunca tú y yo tenemos el privilegio de darle gloria y alabanza a nuestro Dios, porque en Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso, mi querido hermano y querida hermana y pastor, no dejemos de interceder, porque no es el poder que hay en nosotros, es todo el poder que tiene Cristo Jesús. Gracias a Dios porque todo está sometido debajo de los pies y Él es, Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, lo cual alabamos y agradecemos. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.